Profesor, Muy buenos días con todos, estimados alumnos. Sergio, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? buenos días, profesor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Iniciamos entonces. Continuando entonces, tenemos ahora lo que es el modelado de datos. ¿Sí? Eh, bueno, como tema tenemos introducción, desarrollo, conclusiones y las referencias. Pasamos a otro momento, el momento de utilidad, utility. Ujú. Tenemos un par de videos introductorios, chicos. A ver. Eh, Hola, soy Ignacio Panat y hoy vamos a ver lo que es un modelo conceptual. Lo oh, vimos un poco por encima en sesiones anteriores,
y hoy lo vamos a resaltar todavía más. ¿Vale? Un modelo conceptual Oh, no es más que un diagrama de clases muy abstracto, ¿vale? Tenemos atributos, pero no tenemos tipos ni tampoco tenemos operaciones, ¿vale? Está pensado para trabajar con él en las fases iniciales del desarrollo, cuando todavía los requisitos no están muy cerrados, ¿vale? En estas fases iniciales, el analista se debe centrar en lo que es el problema a diseñar, no la solución concreta. Por tanto, este diagrama está pensado únicamente para pensar en el problema, a un nivel muy abstracto, ¿vale? Vamos a ver a continuación el ejemplo que hemos usado en todos los cursos. Es el ejemplo de la facturación. Vale, pues en este caso tenemos aquí la materia que pertenece a una auditoría. Vale, pues tenemos material que está en una auditoría. Del material tengo su identificador, que se supone que es único, no se puede repetir, el nombre y el precio, ¿vale? Y la auditoría tiene un conjunto de materiales, que en este caso tiene un identificador, cuál es el ID, la fecha de inicio, la fecha de fin y el coste. Además aquí tenemos un ejemplo de una clase asociación, ¿vale? Que es el auditor. La auditoría se desarrolla en una compañía, ¿vale? Y se desarrolla si solo si hay un auditor, ¿vale? Si os fijáis, si hay una relación entre auditoría y compañía es porque hay un auditor, ¿vale? No puedo tener, según el diagrama, una relación entre auditoría y compañía si no tengo un auditor. Además, el auditor únicamente puede existir en mi sistema si tengo una auditoría en una compañía, ¿vale? El auditor, como no está relacionado con ninguna otra clase, únicamente tiene sentido en mi sistema si tengo una auditoría con una compañía en mi información, ¿vale? Además, la auditoría se hace sobre reparaciones, ¿vale? Tengo aquí un conjunto de reparaciones que están relacionadas con auditoría. La reparación puede que tenga auditoría o puede que no la tenga, ¿vale? De reparación tenemos aquí sus atributos, pues para resaltar, por ejemplo, la fecha, si está pagada o no, el importe y una cadena de texto que es el responsable.
La reparación puede ser también que sea una factura, ¿vale? Si decimos que la factura de reparación. Ya, a ver, chicos, entonces voy a volver a poner el video porque acá está generando un problema con el audio. Hola, soy Ignacio Panac y hoy vamos a ver lo que es un modelo conceptual. Lo vimos un poco por encima en sesiones anteriores y hoy lo vamos a resaltar ¿Sí escuchan bien ahí el audio del Sí, se video? escucha bien. Se escucha bien, Sí, perdón. se Ah, ya, ok, escucha. gracias. todavía más. ¿Vale? Un modelo conceptual no es más que un diagrama de clases muy abstracto. ¿Vale? Tenemos atributos, pero no tenemos tipos ni tampoco tenemos operaciones. ¿Vale? Está pensado para trabajar con él en las fases iniciales del desarrollo, cuando todavía los requisitos no están muy cerrados. ¿Vale? En estas fases iniciales, el analista se debe centrar en lo que es el problema a diseñar, no la solución concreta. Por tanto, este diagrama está pensado únicamente para pensar en el problema, a un nivel muy abstracto. ¿Vale? Vamos a ver a continuación el ejemplo que hemos usado en todo el curso, es el ejemplo de la facturación. ¿Vale? Pues en este caso tenemos aquí la materia que pertenece a una auditoría. ¿Vale? Pues tenemos material que está en una auditoría. Del material tengo su identificador, que se supone que es único, no se puede repetir, el nombre y el precio. ¿Vale? Y la auditoría tiene un conjunto de materiales, que en este caso tiene un identificador, cuál es el ID, la fecha de inicio, la fecha de fin y el coste. Además, aquí tenemos un ejemplo de una clase asociación, ¿vale? Que es el auditor. La auditoría se desarrolla en una compañía, ¿vale? Y se desarrolla si solo si hay un auditor, ¿vale? Si os fijáis, si hay una relación entre auditoría y compañía es porque hay un auditor, ¿vale? No puedo tener, según el diagrama, una relación entre auditoría y compañía si no tengo un auditor. Además, el auditor únicamente puede existir en mi sistema si tengo una auditoría en una compañía. ¿Vale? El auditor, como no está relacionado con ninguna otra clase, únicamente tiene sentido en mi sistema si tengo una auditoría con una compañía en mi información. ¿Vale? Además, auditoría se hace sobre reparaciones. ¿Vale? Tengo aquí un conjunto de reparaciones que están relacionadas con auditoría. La reparación puede que tenga auditoría o puede que no la tenga. ¿Vale? De reparación tenemos aquí sus atributos, pues para resaltar, por ejemplo, la fecha, si está pagada o no, el importe y una cadena de texto que es el responsable. La reparación puede ser también que sea una factura, ¿vale? Si decimos que la factura de reparación tenemos aquí una clase de tipo factura y la factura se define con un conjunto de reparaciones. ¿Vale? Además, tanto la reparación como la factura tienen un cliente. Luego aquí tenemos una herencia que podemos indicar que aprovechamos tanto el DNI como el nombre, como apellidos, como teléfono, como dirección para las clases tipo cliente y las clases tipo profesor. Además tenemos que cliente, más allá de lo que comparte con profesor, tiene como atributos particulares el código postal y la ciudad. ¿Vale? Estos atributos son específicos de cliente, no están en profesor. Además el profesor tiene un atributo particular que es sueldo. ¿Vale? Y por último, tenemos aquí que el curso tiene matriculados un conjunto de clientes y el cliente puede estar en más de un curso. En el curso tenemos su duración, el precio, la cantidad máxima de alumnos que se puede matricular, la fecha de inicio y la fecha de fin. Y además el curso está compuesto de materias. ¿Vale? La materia la imparte un profesor. ¿Vale? Pues a grosso modo, este es un ejemplo puesto en práctica de lo que sería un modelo conceptual aplicado a nuestro ejemplo del curso. ¿Vale? Muchas gracias, eso es todo. Chicos, entonces acabamos de ver en este caso cómo se aplica el modelo conceptual, que es lo que ustedes ya conocen también cuando han trabajado su modelo entidad-relación, eh, pero ahora en el Star UML, ¿no? Como tal. Veamos entonces el modelo lógico.
Hola, vamos a hablar del diseño lógico de bases de datos y vamos a utilizar una tecnología concreta que son las bases de datos relacionales. Vamos a ver cómo se genera una documentación empleando una determinada notación que se va a llamar esquema lógico y cómo esta documentación se genera a partir de otra previa de la que ya disponíamos, que es los diagramas de entidad de relación. Por último, pues reflexionaremos un poco sobre el proceso. Bien, partimos de un enunciado que plantea unas necesidades de información y también partimos de otro documento que es el diagrama de entidad de relación, que tiene esas necesidades expuestas de una manera normalizada, utilizando pues esta notación descriptiva. A partir de aquí, el diseño lógico lo que pretende es proponer una solución al problema. Y dicha solución, es decir, alguna manera de representar esas necesidades de información, se tiene que basar en un modelo de datos. Un modelo de datos es una tecnología que nos permite pues, organizar la información. En este caso vamos a utilizar el modelo relacional. El modelo relacional es un modelo muy intuitivo porque está basado en tablas y bueno, las tablas están muy extendidas y tenemos un concepto muy intuitivo de cómo se organiza la información en tabla, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver una tabla con pues, coches donde tenemos la matrícula, el color, el combustible, etc. Bien, el procedimiento que vamos a seguir va a ser bastante automático, es decir, realmente si hemos realizado la etapa, el análisis y la documentación generada es adecuada, es decir, si nuestro diagrama entidad-relación es correcto, a través de una serie de reglas vamos a obtener lo que hemos llamado esquema lógico, que van a ser en realidad esas tablas que nos van a decir qué estructura va a tener esa información. Y estas reglas las podemos ver aquí. En estas reglas nos dice, por ejemplo, que cada entidad, cada cuadrito del diagrama entidad-relación se va a convertir en una tabla del esquema lógico. Luego las relaciones, dependiendo de la cardinalidad, se realizarán de una manera o de otra. Fijaros también que también dice estas reglas básicas cómo se va a convertir los atributos clave en lo que se llama en el esquema lógico clave principal o clave ajena. Y vamos a verlo con el ejemplo planteado. Aquí partimos de un diagrama entidad-relación donde tenemos tres entidades, plato, categoría e ingrediente, y que por tanto, si empezamos por ahí, tenemos que realmente el primer paso, la primera regla aplicada es que cada entidad se corresponde con una tabla en el esquema lógico. Además, los atributos de esa entidad, por ejemplo aquí teníamos pues, nombre, descripción, dificultad, foto, todos estos atributos también constituyen lo que van a ser las columnas o campos del esquema lógico. Por otra parte, los atributos clave se convierten automáticamente en claves primarias, es decir, que aquí tendremos una tabla que será plato, donde tendremos como clave primaria nombre, de igual manera en el resto de entidades. Bien, ahora vamos a representar o vamos a generar lo que son las relaciones. Tenemos, por ejemplo, esta relación que es una relación con cardinalidad muchos a muchos y si intentamos representar esto en el diseño lógico, en el esquema lógico, tenemos que cada relación muchos a muchos genera una nueva tabla. Esta nueva tabla tiene, por un lado, como atributos, como campos, tiene la clave primaria de cada una de las entidades que están en la relación. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos que se realiza relación a la entidad plato e ingrediente, por lo tanto cogemos nombre de plato y nombre de ingrediente. Dado que tienen el mismo nombre de atributo, pues lo hemos cambiado un poco, hemos hablado de nombre plato y nombre de ingrediente. También se añade el atributo de la relación. Cuando una relación tiene cardinalidad muchos o muchos y tiene algún atributo, se añade a esta tabla generada. Esta tabla también tiene como clave primaria una clave primaria compuesta, ¿no? Sería al mismo tiempo clave primaria el nombre de plato y el nombre de ingrediente. Y después, para completar esta transformación al esquema lógico de una relación muchos a muchos, cada
cada campo que se ha sido heredado del atributo clave de una entidad se convierte en clave ajena que apunta a, pues, a la entidad correspondiente y al atributo clave correspondiente. Fijaros que ponemos entre paréntesis este atributo porque como cambia el nombre, para clarificarlo, para que sepamos que nombre plato lo que hace referencia es dentro de plato a el campo nombre. Muy bien. Esto para las relaciones con cardinalidad muchos a muchos. Si vemos las relaciones con cardinalidad uno a muchos, en realidad estas relaciones, al representarlas en el esquema lógico, no generan una nueva tabla, sino que se incluyen en la tabla que tiene cardinalidad muchos. Por ejemplo, si aquí teníamos una relación como era pertenece, que es una relación con cardinalidad uno a muchos, lo que hacemos es modificar la tabla de la entidad plato. Fijaros, aquí cogemos la tabla de la entidad plato y le añadimos un nuevo atributo que es el atributo o el campo clave de la entidad con la que está relacionado, es decir, nombre de categoría. Es decir, este atributo en el esquema lógico pasa a la tabla de la entidad plato. Aquí lo podemos ver. Además, este atributo se especifica como clave ajena que apunta, señala a la tabla correspondiente a la generada por la otra entidad. Si procedemos de igual manera, el resultado, para lo que sería si recogemos todos los datos que hemos generado, tendríamos la documentación que genera el diseño lógico. Fijaros que estas claves ajenas en realidad lo que hacen es engarzar la información, es decir, lo que hacen es relacionar el contenido de unas tablas con el contenido de otras. Bien, como conclusión, vemos que como fruto del diseño lógico hemos obtenido una descripción de cómo van a ser las tablas que nos van a dar solución a las necesidades de información que teníamos. Y que además estas tablas van a concordar con las necesidades expresadas en el diagrama entidad-relación. Es muy común ver a gente que se acomete esta tarea de realizar tablas para almacenar información de una manera totalmente desorganizada. Utilizando este proceso, este diseño lógico, lo que conseguimos es mantener la fidelidad a lo que habíamos expresado que eran nuestras necesidades, de tal manera que nos aseguramos con esta metodología que la solución es más correcta. Bien, eso es todo. Muy bien, estimados alumnos, entonces acabamos de ver en este caso este diseño lógico de base de datos en la cual se explica cómo es que pasamos de un modelo conceptual a un modelo lógico, ¿no? Las consideraciones en este caso que se debe tener. Entonces, para hacer esa conversión de un modelo lógico, de un modelo conceptual a un modelo físico, ¿no? Tener en cuenta en cuanto a las relaciones, básicamente, no olvidarnos que cuando tenemos una relación de muchos a muchos en el modelo conceptual, entonces tenemos que generar una nueva tabla, ¿no? Eso lo hacemos en el modelo lógico, además de bueno, adicionar lo que son las llaves primarias y los identificadores correspondientes cuando hay una relación, en este caso, de uno a muchos también, en este caso, adicionar la tabla en base en la cual se está relacionando la tabla independiente, ¿sí? Independiente en este caso, ¿no? Poner como llave foránea dentro de dicho campo, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, aquí tenemos un par de preguntas. Bueno, un par no, tenemos tres preguntas. ¿Listo? Vamos primero con la pregunta uno. ¿Qué es el modelo conceptual? A ver, chicos, pueden activar su micro, pueden escribir por el chat. Muy bien, Pablo, adelante. Bueno, el modelo conceptual es como decirle, es la
como la representación de la estructura de los datos del sistema y es donde te define los primeros, las ideas principales, sus, cuáles son lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, digamos, en temas técnicos. Es como es un primer vistazo y donde va a comenzar todo hasta finalizar tu diseño. Algo así es. Ya, muy bien, Pablo. ¿Alguien más desea activar su micro? También tenemos el chat para que dicen los demás. Ya tenemos una participación por el chat. A ver, entonces tenemos solo una participación más por el chat. A ver, aquí tenemos a Sergio, nos dice Sergio Sánchez. El modelo conceptual es fundamental en el desarrollo de base de datos, ya que se sienta en las bases del diseño lógico y físico del sistema, ¿no? Asegurando que se capturen todos los requisitos en este caso, a ver, que se capturen, ok, que se capturen todos los requisitos del negocio, ¿ya? Muy bien, ahí tenemos otra definición. Luego tenemos aquí Luis Dávila. Tenemos la siguiente definición. El modelo conceptual es la primera representación de una base de datos donde definimos a nivel básico las entidades, ¿no? Participantes. Así es, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, de acuerdo a las participaciones que tenemos, así es, ¿no? Eh, El primer modelado de datos que hacemos con respecto a lo que luego se convertirá en nuestra base de datos es el modelo conceptual, ¿no? Es identificar todas las entidades y los atributos, ¿no? Las entidades donde vamos a poder almacenar la información y qué información es la que vamos a almacenar a través de los diferentes atributos, ¿sí? Ese es el primer modelo que se elabora. ¿No? Para luego tener pues la construcción en el modelo físico de la base de datos, ¿no? ¿Y qué es entonces el modelo lógico? Igual pueden activar su micro, pueden escribir por el chat. Yo diría que es más como la base de datos representa los datos, es como el modelo lógico es más la forma en la que vamos a ingresar los datos en la base de datos, más que cómo lo queremos representar conceptualmente. Ya muy bien. En la forma de representar los datos, ¿no? Ya de la base de datos. A ver, ¿qué nos dice Pablo? Bueno, es la continuación del modelo conceptual. Ya empiezas aquí ya a desestructurar ya lo que comenzaste con el modelo conceptual y ya le vas agregándole ya los detalles. Ya vas viendo, digamos, cómo es la estructura, cómo le das ya qué son los diferentes valores a las entidades, a todo, las claves, las conexiones que tiene. Ya empiezas a convertirlo más cerca al modelo físico, pero para que ya comience, digamos, es donde ahí ya empiezas a, clasificar cada una de las variables, cada una de las conexiones y cada uno de las diferentes clases, que sería en este caso, en esto es lo que es en el modelo lógico, más técnico ya, así podemos decirlo. Ok, muy bien, Pablo. Continuamos con alguna otra participación que active su micro. Ya. Muy bien, ahí la participación, chicos. Igual, luego tenemos también la participación por el chat de Samuel Bustamante. Nos dice lo siguiente, ¿no? El modelo lógico incrementa las especificaciones realizadas del modelo conceptual. Bueno, en el modelo conceptual. Define la estructura de datos universal sin depender del motor. ¿Ya? Y es donde empieza a establecer el orden, en este caso, y jerarquía de los datos.
Aquí hay algo importante que ha dicho su compañero, muy bien ahí, Samuel. Así es, ¿no? En el modelo lógico, si bien es cierto, ya tenemos toda la estructura de la base de datos, pero no se especifica técnicamente, ¿no? Con respecto a una determinada base de datos. ¿Ya? En el modelo lógico, comunicaron igual sus compañeros, es un siguiente nivel que tenemos del modelo conceptual, ¿no? Ya aquí tenemos la estructura de cómo hacer nuestras tablas en la base de datos, solo que no se especifica técnicamente de acuerdo al motor de base de datos. Entonces, aquí ya tenemos que poner, ya ponemos los tipos de datos inclusive, pero no a nivel de base de datos, sino a nivel de tipo de datos como dato tal, ¿no? Si es cadena, si es entero, si es, pero todavía no viendo cómo es una, ¿no? Sin aplicarlo específicamente a una determinada base de datos. Muy bien. Y finalmente tenemos qué es el modelo físico. Activar su micro igual, escribir por el chat qué es el modelo físico. Es casi Muy como, bien, Pablo. es el proceso ya donde tú ya empiezas a como que a diseñar o desarrollar. Pues, y eso depende mucho de qué motores, como el SQL que han puesto ahí, o el Oracle, o cualquier otro sistema de base de datos, donde tú vas ya construyendo o ya en código todo lo que has trabajado del modelo conceptual y modelo lógico. Y ya para ya luego implementar en un servidor. Ya es casi las fases finales. Ahí ya debes tenerlo todo claro y ahí es donde ya puedes encima ya introducir ya data o complementarlo allá a otros a códigos, digamos, ahí ya estás construyendo ya estás ahí directamente en el campo, algo así. Así es. Ya, muy bien, Pablo. A ver, continuamos entonces. Aquí hay otras participaciones en el chat. ¿Alguien más de manera va a activar su micro? No. A ver, tenemos otras participaciones por el chat entonces. A ver, Luis Dávila nos dice lo siguiente, ¿no? El modelo físico es la fiel representación de nuestra base de datos. Es una, es más específica que el modelo lógico. Eh, pues mencionamos los tipos de datos, índice, etcétera, siempre pensando en un motor específico como MySQL. Muy bien, Luis, así es. Ya cuando nosotros hablamos del modelo físico, ya tenemos que ver específicamente con qué motor de base de datos se va a trabajar, ¿no? Si es Oracle, MySQL, SQL, Postgre. Entonces, de acuerdo a ello, ya tienes que poner aquí. ¿Listo? Ahí estamos muy bien. Sergio Sánchez nos dice lo siguiente. El modelo físico es la representación más detallada y específica de un sistema, ¿no? de información que se deriva pues del modelo lógico. Así es, ¿no? El modelo físico se deriva del modelo lógico. Muy bien. Ya esa es la forma más detallada para el modelo de datos. Luego tenemos a Andy que nos dice el modelo físico es más que nada las líneas de código de motor en este caso de la base de datos, ¿no? Que uses. Muy bien.
Y- Muy bien, chicos, entonces acabamos de revisar en este caso de manera conceptual. A ver, vamos a hacer el desarrollo como tal de la sesión. Entonces, el resultado de la sesión, al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de elaborar el modelo de lista de casos, ¿no? Modelo conceptual y lógico de datos mediante la identificación de clases, atributos, operaciones y relaciones entre clases con responsabilidad. Pasamos a otro momento, skill, momento de saberes. Aquí tenemos, ok, el modelo de datos. mm, ok, como tal la definición, ¿no? El modelo de datos es el proceso de poder organizar y estructurar la información de un sistema para garantizar su correcto almacenamiento, manipulación y recuperación en una base de datos. Como indicaba por ahí, bueno, como se pudo visualizar en este caso y escuchar en el video, muchas veces no se tiene una correcta estructura o organización de los datos, ¿no? Y ahí empieza el problema con la base de datos. Entonces, para ello justamente se hace el modelado de datos, tu modelo conceptual, tu modelo lógico, tu modelo físico, para que puedas aplicar, ya ustedes conocen su primera, segunda, tercera forma, en este caso, de normalización, ¿no? Tercera forma. Entonces, se utiliza también para poder representar cómo los datos se relacionan entre sí y con los procesos, ¿no? Cómo se relacionan entre sí y con los procesos de negocio. El modelo de datos permite definir la estructura de datos antes de implementarlos, reducir los errores y redundancias de la información, mejorar la eficiencia de las consultas y almacenamiento de datos, asegurar la integridad y calidad de los datos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite, en este caso, hacer con el modelado de datos, ¿no? Bueno, la definición como tal del modelado de datos, estamos en el nivel de modelo de datos en la metodología RUC. Cuando hablamos del modelo conceptual, chicos, es la primera presentación, ¿no?, estructurada de los datos del sistema. Su propósito es definir los conceptos principales, sus relaciones y restricciones sin entrar en detalles técnicos. Claro, un modelo de datos, un modelo conceptual es la abstracción de los datos que maneja la información, es el primer modelo. O sea, es convertir esos datos, esa información del mundo real en un modelo. Ese es un modelo conceptual, o sea, tal como lo tenemos. Y luego vamos evolucionando al modelo lógico y finalmente el modelo físico, que es como queda la estructura de la base de datos. ¿Sí? Pero este es en este caso el primer modelo que tenemos, ¿sí? Del mundo real, llevado en este caso al modelo digital que tenemos sobre la información que maneja la empresa, la organización, ¿no? Entonces, organizamos de manera, o bueno, estructuramos los datos de manera organizada para que se pueda luego sistematizar y manejar la información en la empresa u la organización. Este modelo se elabora en la fase, ¿no?, en fases de inicio y elaboración de la metodología RUP, donde se identifican los requerimientos del sistema, ¿no? Y se define la estructura general de los datos. También uno de sus compañeros había indicado, ¿no?, que mediante el modelo conceptual justamente va a identificarse, ¿no? O vamos a plasmar de acuerdo a los requerimientos que se han identificado en realidad. Así es porque de acuerdo al modelado que tenemos de los requerimientos y todo el modelado que se viene haciendo, este modelo conceptual debe de responder, ¿no?, para que se pueda manejar, ¿no?, la información
que tiene pues la empresa, ¿no? La organización. Entonces, representan el diseño general del sistema sin detalles técnicos, ¿sí? Bien claro indica ahí, ¿sí? Representa el diseño general, porque recuerden que es el primer modelo que se realiza con respecto a la información, ¿no? A la información o a los datos que maneja la empresa, ¿no? Se centra en identificar entidades y relaciones claves, ¿sí? Identifica las entidades, ¿no? Las entidades que es la representación estructurada de los datos que maneja la información, que maneja, perdón, la institución. Permite validar los requerimientos de los datos con los interesados. Muy bien. Elementos del modelo conceptual. Tenemos por un lado, ¿qué cosa? Las entidades, luego los atributos, las relaciones y las reglas de negocio. Miren dónde están las reglas de negocio. Debes tener en cuenta tus reglas de negocio, como ya se había mencionado antes, cuando hablamos a nivel de modelado de negocio sobre las reglas de negocio. Entonces, aquí debemos de tener en cuenta también las reglas de negocio, porque de acuerdo a esa distribución que tenemos o la organización de los datos, pues vamos a responder a las reglas de negocio que están establecidas o sí en la empresa, ¿no? Que ya han sido previamente identificadas en el modelado de negocio. Cuando hablamos de entidades, representan los objetos principales del sistema y los atributos son las características, ¿no? De cada entidad. Las relaciones vienen a ser la conexión entre entidades con cardinalidad, ¿sí? Y las reglas de negocio que definen las restricciones y condiciones, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, tenemos aquí un sistemita de gestión de citas médicas. Identificamos, ¿sí? Entidades base al paciente, al doctor y la cita médica como tal, ¿no? La relación que existe entre estas entidades, tenemos un paciente puede tener muchas citas, un doctor atiende a muchas citas. Muy bien. Entonces, ahí tenemos, luego eso va a ir evolucionando. Tenemos a continuación lo que es el modelo lógico. Entonces, el modelo lógico ya viene a ser la representación detallada, ¿no? De la estructura de datos del sistema derivada del modelo conceptual, ¿ya? No vayan a hacer, nos dividimos y entonces tú haces el modelo conceptual, yo hago el modelo lógico y después tu modelo nada tiene que ver el modelo lógico con el modelo conceptual, ¿no? Tengan cuidado. Entonces, eh, para poder elaborar nuestro modelo lógico tenemos como base el modelo conceptual, ¿sí? Se enfoca en definir las entidades y atributos y relaciones con mayor precisión, pero sin incluir detalles físicos del sistema de la gestión de base de datos, ¿no? Así es. Todavía aquí no utilizamos la parte técnica o las especificaciones técnicas de acuerdo al motor de base de datos, ¿no? Todavía no. En el modelo lógico todavía no se da eso. Eso ya es en el modelo físico. Eh, bueno, este modelo se desarrolla en la fase de elaboración y construcción de la metodología RUC y sirve como base para la implementación del modelo físico. Ya tenemos el modelo lógico y esto sirve como base para poder elaborar luego nuestro modelo físico. Muy bien. Tenemos que define la estructura de datos de manera detallada, convierte las entidades, ¿no? En tablas, ¿ya? Y establece, en este caso, claves primarias y foráneas. Chicos, esto es en el modelo lógico, ¿sí? Entonces, aquí ya vas a tener que poner quiénes son tus claves primarias y foráneas, ¿ya? Tus llaves primarias, foráneas,
cosa que no tiene el modelo conceptual, pero sí ya lo vas a poner en el modelo lógico. ¿Qué más tenemos? Ok, se optimiza aplicando normalización para poder eliminar la redundancia, es independiente del motor de base de datos. ¿Sí? Entonces, que quede claro, chicos, en el modelo lógico, lo que tú vas a hacer es, no, recuerda que tomamos como base el modelo conceptual. Entonces, de aquí, de acuerdo a las relaciones, cuando tú tienes una relación de muchos a muchos, entonces creas la tabla, ¿no? Sí, bueno, la clase o la entidad que tenga, que se genere por el rompimiento de esa relación de muchos a muchos, considerando que como aquí ya ponemos las llaves primarias y llaves foráneas, entonces ponemos de ambas tablas donde se hace el rompimiento, ponemos, en este caso, conformarían la llave primaria de esa nueva tabla. Y luego en las relaciones que tenemos de dependencia o que están relacionadas una tabla con otra, ponemos su llave foránea. Bueno, todas las tablas tienen que tener su llave primaria y llave foránea. Y en las que dependen una de otra, entonces le ponemos su llave como su llave primaria de la que dependes, ponemos en este caso como llave foránea. Eso se tiene que tener en cuenta adicional a lo que ya tenemos aquí. ¿Listo? Entonces con eso ya puedes armar el modelo lógico. Todo parte del modelo conceptual. ¿Sí? Entonces ahí se aplica también el tema de la normalización. Tienes que ver que no exista pues redundancia de datos, ¿no? Eliminamos la redundancia de datos si hay redundancia de datos en este caso. Continuando con el modelo lógico, ya el modelo lógico vamos a tener en este caso que se trabaja con tablas, ¿no? Entidades normalizadas, atributos, la clave primaria, clave foránea o llave primaria, llave foránea y reglas de integridad. Entonces, cuando nosotros hablamos de tablas, entidades normalizadas, viene a ser la representación de la estructura de datos como tal. ¿Sí? Luego, los atributos, bueno, cuando hablamos de las tablas, como tal, la representación es de la estructura de los datos, porque recuerda que cuando nosotros identificamos una entidad, es porque estás encontrando que hay información, se maneja información ahí. Entonces, lo que hacemos es estructurar, en este caso, o representar dicha información que maneja la empresa en una entidad. Y entonces aquí ya establecemos cómo es que van a quedar la estructura fija de los datos que se van a ir almacenando cuando se tenga ya la automatización del sistema como tal. En los atributos que te define, no es la definición detallada de cada campo de la tabla, ¿sí? Esos son los atributos. Aquí ya tenemos que poner todos los atributos, identificar el tipo de dato, no de acuerdo al sistema de base de datos, el sistema de gestión de base de datos, sino simplemente el tipo de dato. Si es un string, una cadena, un dato booleano, entonces, tal como utilizas en tu programación, ¿no? La clave primaria, identificación, identificador único de la tabla. La clave foránea, relaciones entre tablas. Cuando tenemos dos tablas, en este caso que se relacionan, una depende de otra, pues tenemos que ponerle en la que depende la llave foránea de la que está dependiendo, ¿no? Las reglas de integridad son las restricciones de datos, unicidad, no, obligatoriedad, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos lo que ya se había visto en el anterior, ¿sí? Entonces tenemos la tablita paciente, la tablita cita médica y la tablita doctor, ¿no? Continuando con el sistema de gestión de citas médicas, que se había identificado estas tres entidades a nivel de, ¿cómo se llama? A nivel de, bueno, en el modelo conceptual, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ahora ya aparece, mírenme, el ID del paciente, ¿no? Un PK, llave primaria, ¿sí? El ID de la tabla de la cita, el ID de la tabla de autor. Eso no había en el modelo conceptual. ¿Qué más? Estas tablas se relacionan, por lo tanto, ¿en qué tabla se está relacionando? ¿No? La tabla paciente se relaciona con cita. Entonces aquí tenemos, mírenme, el FK de paciente ID, ¿no? El ID, bueno, paciente ID y doctor ID. Todas estas están relacionando estas tablas
a través de esta llave foránea, ¿no? De esta llave foránea. Estamos indicando que la tabla paciente se relaciona con la tabla cita médica, igual la tabla doctor se relaciona con cita médica. Claro, porque para que pueda registrar los datos de la cita médica necesito tanto los datos del paciente como los datos del doctor. ¿Listo? ¿Qué más? Aquí tenemos, ¿qué cosa? Lo que está faltando. Bueno, en realidad aquí, por tema de espacio, aquí tendríamos que poner los tipos de datos, ¿no? Los tipos de datos, pero no de acuerdo a la base de datos, sino de acuerdo al tipo de dato que manejamos aquí. Por ejemplo, el ID será un dato de tipo entero, el nombre será un dato de tipo string, apellido de tipo string, DNI puede ser entero, puede ser string. La fecha, un dato de tipo date, ¿no? Los IDs que son de tipo entero, el nombre de tipo entero, especialidad, también en este caso de tipo cadena. Perdón, el nombre de tipo string y la especialidad también de tipo string. Y ahí tendríamos en este caso el modelo lógico, pero previamente establecía la relación como tal, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, luego ya pasaríamos a lo que es el modelo físico como tal. El modelo físico, ¿no? El modelo físico, chicos, es la representación final de la estructura de datos en un sistema de gestión de base de datos, ¿no? Se basa en el modelo lógico, ¿ya? Pero incorpora detalles específicos del software, ¿no? Utilizado, como los tipos de datos, índices, restricciones y optimización de almacenamiento. Este modelo se desarrolla en la fase de construcción y transición, ¿sí? De la metodología RUP, asegurando que la base de datos sea eficiente, escalable y cumpla con los requerimientos del sistema. ¿Ah? Entonces, ahora aquí lo que nosotros tenemos que hacer es, en este caso, ese modelo lógico que tenemos ya creado, convertirlo en el modelo físico, pero de acuerdo al sistema de gestión de base de datos, ¿sí? Si vas a utilizar Oracle, lo harás pues de acuerdo a la sintaxis, ¿sí? Que maneja en este caso Oracle. Si es SQL Server, de acuerdo a SQL Server. Aquí ya es específicamente de acuerdo al motor de base de datos que vas a utilizar. Entonces implementa el modelo lógico de un sistema de gestión de base de datos, define los tipos de datos, restricciones, índice y optimización de las consultas. Y aquí sí depende, como les había indicado, del motor de la base de datos, si es MySQL, SQL Server, Oracle, Postgres, etcétera. ¿Sí? Entonces, de esa manera ya tenemos aquí el modelo físico, ¿no? La definición como tal. Eh, Bueno, en los elementos del modelo físico vamos a tener, ¿sí? Tenemos tablas y columnas, tipos de datos, restricciones, índice, vistas y procedimientos almacenados. Cuando nosotros hablamos de tablas, la representación final de los datos en el sistema de gestión de base de datos. Los tipos de datos es la asignación, ¿no? De tipo específico. Miren, aquí entonces ya vamos a tener que es de tipo int, varchar, date, ¿sí? Por ejemplo, en el anterior, en el modelo lógico, los tipos de datos que ahora vas a poner varchar eran de tipo string. Entonces hay que tener en cuenta, ¿sí? Los tipos de datos cambian, sí, porque es para el modelo es el modelo lógico, perdón, el modelo físico, en la cual pues le vamos a poner ya los tipos de datos de acuerdo al motor de base de datos que vamos a utilizar, el sistema de gestión de base de datos. Eh, las restricciones, la clave primaria, la clave foránea, valores únicos, si son únicos, todo eso tenemos que poner ahí en este caso. Si bien es cierto, en el modelo lógico solo ponemos la llave primaria, la llave foránea, pero si es único, listo, si aceptan nulos, no aceptan nulos, todo eso nosotros tenemos que configurar aquí en el modelo físico. Luego también los índices, ¿no? Para mejorar la velocidad de las consultas. En aquellas tablas que vas a tener muchos registros almacenados y constantemente son consultadas,
hay que adicionar lo que son los índices para poder mejorar la velocidad con respecto a las consultas y las vistas y procedimientos almacenados que puedas crear para poder optimizar las operaciones. Muy bien. Entonces, continuando con el modelito que teníamos anterior, ¿sí? El modelo físico como tal. Continuando con el sistema de gestión de citas, ¿no? De un hospital, tendríamos de manera básica, listo, manera básica solo para el tema de explicar, de poder entender un poco más cómo es que se trabaja en este caso en el modelo físico. Aquí está, ¿no? El script de tu base de datos, que también lo puedes hacer de manera, ¿no? En diagramas como tal, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a ver finalmente. Tienes un create table para poder crear la tabla pacientes, el ID del paciente de tipo entero, llave primaria, es un autoincrement. El nombre, este es el del campo, el campo nombre, un varchar de 50 non null. Apellido, varchar de 50 non null. DNI, varchar de 8. Ese es unique not null, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que se indica que es único, ¿no? Único y no acepta ángulos. Muy bien. Igual aquí, un create table, autor, el ID, el tipo de dato es entero, es una llave, ¿no? Primaria, autoincrement, el nombre, un varchar de 50 no null, especialidad, varchar de 50 no null. Esto también gráficamente en el Star UML se trabaja, ¿no? Se trabaja gráficamente, solo que aquí tenemos el script de la base de datos como tal. Pero sí se hace en el Star UML, también se trabaja eso, ¿no? Create table cita médica. ID cita médica, llave primaria, un primary key, autoincrement, fecha de la cita, ¿no? Ahí está, mira, ¿eh? Tipo date, no null, ID de paciente, ID de autor, el foreign key de ID de paciente, la referencia de paciente y tenemos de doctor. ¿Listo, chicos? Entonces ahí tenemos ese, bueno, pero en este caso es el script, ¿no? Entonces tienes el script y tenemos en este caso. También tenemos que eso se trabaja de modela este, en diagramas también, ¿no? Vamos a ver cómo se hace. Un momentito. Ok, entonces, a ver, continuamos. Entonces, ya tenemos ya la definición bastante clara sobre lo que es el modelo conceptual, el modelo físico, el modelo lógico. Luego pasamos al tema de que es un diagrama de clase, ¿no? Porque finalmente cuando se elabora esto trabaja sobre lo que es un diagrama de clase, ¿no? Y muy bien, entonces, ¿qué viene a ser un diagrama de clase como tal? El diagrama de clase muestra un bloque de construcción de cualquier sistema orientado a objetos, describe las vistas estáticas del modelo,
o parte del modelo. Describiendo qué atributos y comportamientos tienen en lugar de detallar los métodos para realizar operaciones. Los diagramas de clases son útiles para ilustrar relaciones entre las clases e interface. Las generalizaciones, agregación, asociación, son todas valiosas, ¿no? Que reflejan la herencia, composición, uso y conexiones correspondientes. Así es, todo esto se aplica en este caso al momento de elaborar nuestro modelo conceptual, ¿no? ¿Sí? A la larga no es otra cosa que un diagrama de clase, solo que, bueno, no tiene la parte de las operaciones, pero sí establecemos todo esto aquí, ¿no? Lo que se conoce en este caso o que se trabaja en los diagramas de clase, ¿no? Los tipos de relaciones agregas, generalización, agregación, asociación, composición, ¿no? Herencia, todo ello se aplica en ese modelo conceptual. ¿Listo? Entonces, en el diagrama de clase, la clase es un elemento que define los atributos y comportamientos que un objeto podrá generar. El comportamiento es lo que describe por posibles mensajes, ¿no? de la clase que pueda comprender conjuntamente con operaciones que son apropiadas para cada mensaje. Las clases pueden también contener definiciones de valores, etiquetados de restricciones y estereotipos, ¿no? Luego tenemos las notaciones de la clase. Las clases se representan por un rectángulo con el nombre de la clase, como ustedes saben, ¿no? Opcionalmente, el nombre de las operaciones y atributos, los comportamientos se usan para poder definir el nombre de la clase, atributos y operaciones. Adicionalmente, las restricciones, ¿no? Valores iniciales y parámetros que pueden ser, en este caso, asignados a cada una de las clases. Eh, Esta es la representación gráfica de una clase, como pueden observar, va el nombre de la clase, los atributos, las operaciones o métodos. Los atributos pueden representarse solo mostrando su nombre, su tipo, ¿no? E incluso su valor por defecto. Tenemos un public, indica que el atributo será visible tanto dentro como fuera de la clase. ¿Ya? Es decir, es accesible pues desde todos lados. Ese es el nivel de acceso público, ¿no? Nivel de acceso público o en todo caso simplemente, eh, sí, nivel de acceso. Eh, Luego tenemos el privado, indica que el atributo solo será accesible desde dentro de la misma clase. Solo un método puede acceder, solo sus métodos pueden acceder a dicho atributo. El protegido, el protected, tenemos que indica el atributo no será accesible desde fuera de las clases, ¿no? Pero sí están disponibles dentro de este método de la clase, ¿no? De métodos de la clase y subclases que derivan de ello. Este protected es cuando aplicamos herencia, ¿no? En realidad tiene un comportamiento, para otras clases tiene comportamiento como privado, excepto si es una clase descendiente, ¿no? Una clase que está heredando, entonces se comporta como si fuera un atributo público, ¿no? Porque puede acceder desde esta clase, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos en este caso atributos privados, protegidos y públicos, ¿no? El diagrama de clase como tal el diagrama de clase contiene las notaciones del nombre, los atributos, las operaciones, ¿no? Que indican la visibilidad de los elementos, como estamos observando aquí. Aquí está la visibilidad. ¿Listo? Eso es lo que se ha indicado en el slide anterior. En este caso, cuando nosotros trabajamos en el star UML, esto representa el símbolo menos es privado y el símbolo más viene a ser público. ¿Listo? Y si le ponemos otro símbolo como puede ser numeral, entonces permite definir operaciones u atributos que son protegidos. Y el símbolo que viene a ser, ahí está el símbolo de ¿no? El sombrerito de la ñ indica la visibilidad la visibilidad del paquete. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso vienen a ser en este caso, la representación
¿sí? Que le damos a los niveles de acceso dentro de una clase, ¿no? En el Star UML. Bien, chicos, luego tenemos los tipos de relaciones, las relaciones que existen dentro de las clases, ¿no? Cómo se relacionan estas clases. Tenemos la relación de asociación, agregación, composición, dependencia y herencia. Todas estas relaciones son las que se dan dentro de las clases. Veamos cada una de ellas. ¿Listo? La relación de asociación. Una asociación implica que dos elementos del modelo tienen una relación, ¿sí? Usualmente implementada como una variable de instancia de una clase. Esto tiene que ver directamente con la parte de programación. Bien claro aquí nos está mencionando, ¿listo? Y es bien claro que nos dice, ok, nosotros ponemos una relación de asociación entre dos clases cuando hay un objeto, ¿sí? Un objeto, ¿no? O, sí, un objeto que está instanciando a esa clase. ¿Listo? Entonces, que es una variable, ¿no? Bueno, un objeto, perdón, que está instanciando a dicha clase. Cuando hay una instancia de una clase a la otra, cuando tú te vayas a la parte de la programación, significa que este tipo de relación que tú vas a tener viene a ser una relación de asociación. Sí, este conector puede incluir roles nombrados en cada extremo, ¿no? Cardinalidad, dirección y restricción. Una asociación de este tipo, generalmente entre elementos, ¿no? Una asociación es el tipo de relación generalmente entre elementos, ¿ya? Para más de dos elementos, un elemento de la caja de herramientas, la representación diagonal, ¿listo? También puede ser usada. Bueno, cuando se genera un código, un paradigma de la clase de asociación se convierte en una variable de instancia, en este caso en la clase destino. ¿Listo, chicos? Entonces ahí está, mira, se está estableciendo Teams Player, la relación correspondiente a asociación. Entonces aquí creamos un objeto que instancie a la clase Player, ¿no? ¿Sí? Una relación de 1 a 0 o muchos. Tenemos otra relación de asociación para que se pueda entender un poquito más. Tenemos persona, mascota. Aquí hay una relación, ¿no? Una persona puede tener una, muchas mascotas. Una mascotita pertenece pues a un dueño, ¿no? Este es un tipo de relación, simplemente asociación, pero existe dentro de las relaciones de asociación, hay una que es relación reflexiva, ¿no? Esa es la que se da hacia sí misma, ¿no? Tenemos persona, pariente de, y es una relación, ojo, de asociación reflexiva, relación de asociación reflexiva, a sí mismo, ¿no? Se está referenciando a sí mismo. Asociación binaria, asociación entre dos clases, ¿sí? Entonces, esa asociación binaria se da más que nada, lo vas a poner cuando hay un tema de rompimiento, ¿no? Básicamente, o tienes entre dos clases, como en este caso, tenemos el cliente recepcionista, ¿sí? Y tenemos una orden de servicio, ¿no? El cliente genera una orden de servicio, el recepcionista registra, en este caso, la orden de servicio. Asociación de clases, bueno, en los tipos de relaciones tenemos la asociación de las clases, la asociación entre dos clases que contienen otra entidad. ¿Listo? Entonces, generalmente este tipo de asociación se utiliza para representar una relación de muchos a muchos entre dos clases. Eso es, ¿no? Aquí tenemos el jugador, ¿sí? Juega en uno o muchos equipos. Y un equipo está conformado por uno o muchos jugadores. Y aquí hay una relación de asociación, pero la multiplicidad que nos dice es de muchos a muchos. Por lo tanto, se crea otra, ¿sí? Otra entidad, ¿listo? Otra entidad justamente para poder romper esa relación de muchos a muchos. Pero este tipo de relación que tenemos aquí, chicos, es una relación de asociación, ¿sí? Una relación de asociación. ¿Esto?
Muy bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Ok, ¿qué pasó? Uy, la cerré mi... A ver, cerré creo... A ver, se cerró mi... Uy, a ver. Menos mal que regresó a la misma. Las que le di aquí, pensé que era la lista de alumnos y le di en cerrar. Muy bien, entonces ahí tenemos esa relación de asociación. Como pueden observar, hay diferentes tipos de asociación, ¿no? ¿Cómo es que, o mejor dicho, diferentes formas cómo se aplica en este caso la asociación? Pero todas ellas son las que se debe aplicar en este caso. Recuerda, ¿esto dónde lo vas a aplicar? Bueno, lo vas a aplicar cuando elabores tu modelo conceptual y cuando también hagas más adelante el diagrama de clase a nivel de diseño. ¿Listo? Entonces, esas reglas que te estoy indicando de los tipos de relación, lo vas a aplicar tanto en el modelo conceptual y luego cuando elabores tu diagrama de clase a nivel de diseño. ¿Ya? Entonces, eso se tiene que acordar. Luego tenemos otro tipo de relación, que viene a ser la relación de agregación. Esta relación de agregación se usa para describir elementos que están compuestos de componentes más pequeños. ¿Listo? La relación de agregación se muestran por una punta con flecha, ¿no? De forma de diamante apuntando hacia el destino o hacia la clase padre. O sea, de la parte hacia el padre, ¿no? Al que forma parte del todo. Porque recuerde que agregación es una relación entre dos clases, pero si hay una clase que forma parte del todo, ¿no? ¿Sí? Del todo que viene a ser la clase. Entonces, el diamante va hacia la clase que viene a ser el todo. ¿Ok? Una forma más fuerte de agregación es una agregación compuesta. Claro, hay agregación y hay agregación compuesta, ¿sí? Se muestra por una flecha, ¿no? De forma de diamante negro y se usa donde el componente se puede incluir en un máximo de una composición a la vez. Si el padre de una agregación compuesta se elimina, usualmente todas las partes se eliminan con el mismo. Sin embargo, en la parte puede ser individualmente eliminada desde la composición sin tener que eliminar todas las composiciones. La composición, ¿no? Son relaciones transitivas, asimétricas que pueden ser recursivas. Aquí tenemos la relación de agregación. ¿Listo? Esta es agregación con el diamante, ¿sí? Solo el dibujo del diamante más no está sombreado. Entonces, aquí, ¿quién viene a ser de todo? El ordenador. Por lo tanto, el CPU viene a ser una parte del ordenador. La pantalla, el teclado, el ratón o el mouse. ¿Ok? Entonces, todos estos forman parte del ordenador. Entonces, son pequeñas partes. Por lo tanto, tenemos una relación de agregación. De agregación. Sí, chicos, si nosotros destruimos este objeto, estos otros objetos continúan, ¿no? Igual el objeto CPU, el objeto pantalla, el objeto teclado, ratón o mouse, igual en este caso van a poder existir sin necesidad que tengas el ordenador. Entonces ahí tenemos esa relación de agregación. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la otra relación, que es la fuerte, que viene a ser la relación de composición. Relación de agregación de composición. Esta es una relación de agregación compuesta. Entonces se conoce una relación de composición. La diferencia, como se pueden observar, es que tienes en el diamante sombreado. ¿Sí? ¿Ok?
y en este caso, ¿sí? La relación es fuerte, de tal manera que, si, bueno, igual sigue lo mismo, ¿no? Este es el todo y este es parte. O sea, de un vuelo, parte del vuelo viene a ser el pasajero, ¿correcto? Entonces, el pasajero es parte del vuelo. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo elimino el vuelo? ¿Sí? Entonces, pasajero como tal ya no existe. Si no hay vuelo, no hay pasajero. ¿Listo? Entonces, si destruyes el objeto que es el total o es el todo y se elimina también el objeto que forma parte, es una relación de composición, es una relación más fuerte. O sea, es decir, el objeto, ¿no? En este caso que forma parte del dependiente, el descendiente, ¿listo? No puede existir si no existe el padre. Entonces aquí tenemos igual, ¿sí? Tenemos las relaciones ok, aquí tenemos la relación de agregación, mira, ¿ven? Automotor. Si eliminamos, esta es una relación de agregación. Si eliminamos el auto, el motor igual como tal, el objeto sigue existiendo. ¿Sí? Es una relación de uno a uno. En cambio, composición, aquí tenemos venta, ¿no? Y línea de venta. Si eliminamos la venta como tal, entonces elimina también la línea de venta. Se destruyen ambos objetos, ¿no? Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Muy bien, creo que aquí hay otro allá. Y aquí pasamos a otro tipo de relación, la relación de dependencia. En la relación de dependencia, ¿qué es lo que tenemos? Relación de dependencia tenemos gestión de pagos y pasarela de pagos. Entonces, para poder realizar en este caso este gestor de pagos, para que pueda trabajar, necesita en este caso la pasarela de pago. Si no, no podemos trabajar. Entonces, aquí hay una relación de dependencia. Depende de la pasarela de pagos. Si no, no podemos gestionar el pago como tal. ¿Sí? Entonces, ahí está, líneas punteadas, la flecha, en este caso, de la clase gestor de pagos hacia pasarela de pago. Continuando con los tipos de relaciones, tenemos la relación de herencia, ¿no? También conocida como generalización, ¿sí? La relación de herencia conocida como generalización. Entonces, ¿qué nos dice esta relación de herencia o generalización? ¿No? Permite gestionar la complejidad mediante un ordenamiento lógico, ¿no? Se obtiene usando los mecanismos de abstracción, de generalización y o especialización. Generalización y especialización son conceptos fundamentales en el modelo conceptual que permiten la reducción de la expresión. Las jerarquías de clases son a menudo las bases de inspiración para las jerarquías de clase de software, ¿no? Que exploten la herencia y reduzcan la duplicación de código. Entonces aquí tenemos, bueno, como ustedes saben, de acuerdo a la programación orientada a objetos, una de las características importantes de la herencia es la reutilización de código, ¿no? Así es. Entonces, tenemos la clase persona, ¿no? Ponemos los atributos comunes, ¿no? De ambas clases, de la clase cliente, la clase vendedor, lo ponemos en una superclase, en la clase padre o la superclase persona. Entonces ambos van a tener código persona, nombre, apellido, paterno, materno. Entonces aquí tenemos esta es la relación, el triángulo, eh, la relación de generalización. Entonces aquí tenemos la entidad cliente, tipo de cliente y vendedor, en este caso fecha de ingreso. Entonces ahí tenemos, en este caso, un ejemplo bastante sencillo sobre cómo se aplica la herencia, ¿no? Ustedes eso lo han hecho bastante más en programación orientada a objetos, ¿no? Aquí tenemos igual otro diagramita de que es herencia, ¿sí? Ahí está en este caso herencia, igual tenemos la clase animal. La clase animal respira, por ejemplo, ¿no? Tenemos un método en común de cada uno de estos animalitos. Por aquí tenemos el pececito que tiene su propio comportamiento, va a nadar.
El perrito tiene su propio comportamiento, es ladrar, que ninguno de los otros objetos en este caso pueden hacer. El gatito va a maullar, ¿no? Entonces, tenemos los tres. Bueno, los tres clases hijas que estarían heredando la clase animal, ¿no? Que es la clase padre. ¿Ok? Entonces ahí estamos estableciendo justamente este tipo de relación que es la herencia o la relación de generalización. Muy bien, entonces ahí tenemos los diferentes tipos de relaciones. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Ok, tenemos también dentro del tipo de relaciones tenemos el tema de la cardinalidad, ¿no? Cardinalidad. La cardinalidad en la que nos indica, ok, la cantidad de objetos que interactúan entre las clases, ¿ya? Esa es la cardinalidad. Entonces, aquí tenemos especificación cuando pones de 0 a 1, la cardinalidad es 0 o una vez. ¿Sí? Entonces esos objetos se están relacionando nunca o una vez, ¿no? Y si le pones uno, únicamente una vez, si pones el asterisco de 0 a varias veces, de uno punto asterisco, es la cardinalidad de uno a varias veces, ¿no? De M a N, entre M y N, hay intervalos en este caso de veces que se puede, en este caso, que tienen ese tipo de relación o la cantidad de objetos que va a interactuar y de n veces, ¿no? De no existir una especificación explícita, la cardinalidad mínimas y máximas, en este caso, vale 1. ¿Ya? Esos son los tipos de relación. Y bueno, acá tu clásico, este de aquí, tenemos otro. En los tipos de relaciones, aquí hay una jerarquía de clase. Bueno, jerarquía, más que jerarquía de clase, es una jerarquía de herencia, ¿no? Cuando tenemos ya más de 2 niveles, entonces viene a ser una jerarquía de herencia. Ya chicos, jerarquía de herencia, ahí tenemos la clase animal, eh, tenemos que desciende la clase equido, y de la clase equido tenemos caballo, por ejemplo, tenemos cebra, ¿no? Ahí tenemos, entonces, una jerarquía de herencia. Herencia, atributos y métodos. Muy bien. Aquí tenemos, por eso es que si te das cuenta, cuando aplicamos este tipo, lo ves en un diagrama de clase, porque aquí sí contamos con lo que son los atributos que tiene esta clase y los métodos, ¿no? Esta es la clase caballo, en la cual tiene todos estos atributos y los métodos, el nombre, atributos, nombre, peso, edad. Métodos, avanzar, comer. Y luego tenemos la clase descendiente, caballo de carrera y caballo de tiro. Caballo de carrera, valor, correr y en este caso caballo de tiro, resistencia, en este caso tirar. Entonces aquí tenemos una jerarquía igual. Bueno, los atributos y métodos en la clase. Igual acá tenemos clases y métodos abstractos, ¿no? Ya tu gran, recordando un poco tu programación orientada a objetos, listo, ahí tienes métodos y clases abstractas, ¿no? Entonces tienes la clase animal, es una clase padre, tiene su atributo peso, edad, y los animalitos pueden dormir, pueden comer, ¿no? Esas son las operaciones que definen el comportamiento de estos objetos. Por lo tanto, el caballo va a implementar, no, para su método para dormir, porque es diferente al método, ¿no? Para poder dormir del lobo. Igual, mientras que el caballo come pasto, forraje, el lobo va a comer, ¿no? Carne, es diferente, ¿sí? Uno tiene que, en este caso, cazar para poder alimentarse, el otro simplemente tiene que va a pastear y comer, en este caso, respectivamente, ingerir sus alimentos, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, a ver, de todas maneras, preguntando, ¿no? A ver, este es un tema bastante interesante. ¿Qué es
¿Qué es un método abstracto y qué es una clase abstracta? A ver, porque de repente estamos hablando y asumo que ya conocen y de repente, a ver, ¿qué es un método abstracto? ¿Qué es una clase abstracta, chicos? Me parecía recordar que era una clase que o no tenía atributos o solo tenía métodos o una clase que solo tenía atributos, me parece. O me estoy confundiendo porque llevé PO2 hace 2 años y medio, creo. Ya, muy bien. Ahí está su compañero indicando que una clase abstracta tiene o solo métodos o atributos abstractos. A ver qué dicen los demás. Supongo que hay algunos que han llevado recién, porque objetos creo que está en el siglo anterior o algo así, ¿no? Sí, Luis, adelante. Y profesor, una característica clave de la clase abstracta es que no se puede instanciar. La clase abstracta no se puede instanciar. Ya, muy bien. ¿Alguna otra característica de la clase abstracta? ¿Qué dicen los demás? A ver. Podemos decir que se usa especialmente para el tema de herencia y, tiene más bien para modelar conceptos generales, digamos, algo, por eso es que no se puede instanciar, digamos, algo así podemos llamarlo. Podemos- Ya. No se puede instanciar, es para modelar métodos generales. ¿Qué más podemos decir de la clase abstracta? Ujú. Mm, mm, mm. Los demás que dicen de la clase abstracta. Por ahí tenemos en el chat también. Ujú. También una clase abstracta tiene métodos concretos, que eso significaría que son métodos que no tienen implementación y requieren más bien que tú les proporciones una implementación para que puedan funcionar, digamos, para que generen. Eso puedo decir Mm, también. muy bien, así es. Los métodos abstractos no se implementan, solo se definen. Eso es correcto. La clase abstracta no se puede instanciar. Ujú, muy bien. Bueno. Y a ver, por aquí tenemos algo más en el chat. A ver, ¿qué nos dicen sus compañeros? Interesante, ¿no? Interesante. A ver, veamos. Ta, 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 de acuerdo a la hora.
Aquí. Luis Tomás, el método abstracto no tiene una sola implementación. Pues las subclases tienen su propia implementación. Así es, los métodos abstractos al momento que se definen no tienen cuerpo, no se implementan. ¿Por qué? Porque van a tomar diferentes comportamientos y ahí se aplica la sobreescritura de métodos. Matías, ¿qué nos dice? Al crear una clase abstracta, sí o sí, las subclases hijas deben de llenar los métodos abstractos. Ahí están, ¿no? Ahí tienen las ideas, así es. Cuando, bueno, a ver, cuando aplicamos clase abstracta, nos obliga sí o sí a aplicar herencia. O sea, sí o sí tienes que implementar herencia. Y la clase abstracta solo se aplica sobre una jerarquía de herencia. Entonces, cuando tú defines uno, dos o más métodos abstractos, toda clase descendiente debe implementar toda la cantidad de métodos abstractos definidos en dicha clase. Ok, aquí tenemos a Steve, última participación. A ver, una clase abstracta no se puede instanciar, ¿ya? Eso ya lo habían dicho, muy bien, y sirve como base para otras clases, ¿ya? Perfecto. Funciona como una plantilla común para la subclase. Un método abstracto es una función sin implementación obligatoria, la subclase a definir de comportamiento, ¿ya? Por ejemplo, si una figura es abstracta, tiene el método como calcular área, ya que cada figura, como puede ser círculo, triángulo, etcétera, calcula el área en diferentes maneras. Es correcto, muy bien, ahí con ejemplo todavía he puesto Steve, perfecto. Muy bien, chicos, así es, ¿no? Entonces, cuidado. Ojo, ¿qué más? Alguien no lo ha dicho, ¿no? Los métodos abstractos, chicos, solo se definen dentro de una clase abstracta. Esa es otra de las categorías, es otra de las características, ¿ya? Muy bien, entonces por eso es que aquí, como ustedes pueden observar, tenemos aquí los métodos abstractos, dos métodos abstractos, y en cada una de las que están descendiendo, en este caso, tiene que implementarse o sí dichos métodos abstractos. ¿Estamos? Muy bien. ¿Hay alguien más? Sí, Sergio. A ver, una clase abstracta en programación orientada a objetos es una clase que no puede instanciarse directamente y sirve como modelo para otras clases. Su propósito es definir atributos y métodos comunes, ¿no? Dejando que las clases hijas implementen o especialicen ciertos comportamientos. Sí, Eh, así es, ¿no? Una de las formas de aplicar el polimorfismo es a través de las clases abstractas. Entonces tú defines el método abstracto, yo tengo diferentes, en este caso, diferentes clases hijas, ¿no? El caballo y el lobo, la forma de dormir y comer es es diferente, por lo tanto, cada una de las clases descendientes de animal pues va a implementar su propia forma de dormir, su propia forma de comer para cada uno de ellos, ¿no? Por eso es que se crea en este caso los métodos abstractos, porque si la forma de dormir de estos dos animales sería lo mismo, entonces ya no habría necesidad de hacer la sobreescritura, ¿no? Porque ahí lo que se está haciendo es sobreescribir el método dormir de la clase animal. Muy bien, chicos, entonces, continuando, actividad, elaborar el diagrama de modelo de datos conceptual, lógico y físico. Sí, es una actividad calificada. Muy bien. Muy bien, chicos, no sé si hay algún tipo de preguntas, dudas, consultas. Esta duda es acerca de los vistos de las fechas, digamos. Estoy viendo que el primer avance va a ser el 29 El primer avance, sí, semana 6 29. y eh, Sí, sí, sí. eso, eso ya no, ya podemos ver, digamos, el PDF Pero de eso avance ustedes más o lo menos. tienen ahí, ¿no? ¿O A no les ver, he publicado? Sí, ustedes ah, tienen ya. eso, ¿eh? Ah, ya, sí, ya está abierto. Antes no estaba. Oh, aquí Claro, está. eso estaba desde la semana pasada, chicos, ¿ah? Ah, ya, perfecto. Inclusive va a cambiar un poco el formato ahí, pero el contenido como tal ahí está, ¿no? Es más, el primer avance, ¿qué es lo que tienen que entregar el primer avance? El segundo avance, ahí les he puesto formatos. Sí, y la estructura final la tienen aquí, ¿no? Es más, pero esa estructura, hay un nuevo formato, ahí se ya eso tendría que actualizar. Bueno, pero no sé qué tanto ha variado en realidad. Pero los avances ahí ustedes tienen las fechas y tienen todo, ¿no? Eso yo les he
¿cómo se llama? Les he puesto ya la publicación la semana pasada, ¿sí? Entre el día lunes, martes, creo, de la semana pasada. ¿Listo, chicos? Así es. O sea que ahí está. Sí, Luis, dígame. Sí, profesor. Con respecto al trabajo, ¿sobre cuántos casos de uso de negocio se hace el trabajo? No, no, no hay una ¿Dos, cantidad de tres? casos, no hay una cantidad de casos de uso, es de acuerdo al trabajo, al proyecto en el que estés trabajando, ¿no? Sí, todo lo que está abarcando. Tu proyecto tiene que abarcar todo, ¿no? Pero no sé cuántos casos, no hay una cantidad que te diga que va a ser uno, dos o tres. Ya eso va a depender de lo que esté abarcando de acuerdo al proyecto que tienes, va a salir tus casos de uso, ¿no? Pueden salir cinco, seis, tres. Ya eso no hay una cantidad fija, ¿ya? Así es. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya, si no hay preguntas, entonces vamos. Ahí revisen, chicos, el informe, ahí dice bien claro, pero, por ejemplo, tienes el sector salud que está ahí, ¿listo? Pueden revisar, ahí dice los sectores en los que pueden aplicar, ¿ya? Andy, ahí tienes. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Ya, si no hay consultas, entonces pasamos a las conclusiones. En conclusión, podemos decir, el modelo conceptual facilita la comprensión del sistema. Es la primera representación de los datos del sistema. El modelo lógico permite estructurar la base de datos de manera óptima, define las entidades, atributos, relaciones y restricciones con mayor precisión, aplicando normalización para evitar redundancia y mejorar la eficiencia del sistema. 3. El modelo físico optimiza el almacenamiento y el rendimiento, ¿no? Realizando la implementación real dentro del sistema de gestión de base de datos, definiendo tipos de datos, índices y optimización para mejorar las consultas y gestión de información. Muy bien, las referencias, ahí tienen las referencias y eso es todo, chicos. Muy bien. Eso sería todo por el día de hoy. Ya nos estamos viendo la siguiente clase. Como ya hemos avanzado hasta aquí, estamos supuestamente en el avance en la semana 4. Entonces ya tenemos la siguiente clase para poder hacer avanzar lo que es la parte práctica, ¿no? Porque si no, ya haría la semana 5 o 6 y ya estamos terminando lo que corresponde esto. Entonces, me hace recordar el día que tenemos la siguiente clase para hacer la parte práctica, básicamente, ¿no? Ya. Ok, muy bien chicos, eso sería todo por el día de hoy. Que tengan Una una buena pregunta, semana. profesor. Estoy viendo que nos estamos conectando en el Zoom del viernes. Y estoy viendo que en el Zoom no hay las clases de lunes. ¿Se ha dado No cuenta? me digas, ¿y por qué no me han dicho eso al inicio? Es porque estaba viendo por segunda vez. Pensé que la anterior semana era porque, bueno, usted dijo, bueno, es viernes, no, el viernes, solamente el lunes, perfecto. Pero hoy día No, acabo de darme cuenta de que este ha viernes, y mantenido ahora, el viernes. Ahí dije, sí, sí, sí. Ahorita me he dado cuenta. uy, Digo, uy, uy. sí, sí. Ahora, bueno, mientras que les marque su asistencia, no hay problema. A ver, ahorita voy a No, generar lo sí. del día lunes, ¿ya? Porque, Sí, ¿y por qué no sí. le programé el de día lunes? A ver, un momento chicos, a ver. Sí, tenía una duda, pero veo que sí. Eso era mejor haber preguntado antes. Sí, sí, no, no, está bien, porque si no, bueno, el viernes no hay problema, pero ahora, mientras que les marque su asistencia, no hay problema. El tema es, bueno, ahí van a tener dos grabaciones nada más, pues, ¿no? Ese Mm, va a ser el detalle. A ver, diariamente, semanalmente. Ujú. Repetir los días lunes, pues de 14 eventos. Mm, Requerido, sala. Ya, listo. Ahí ya les he programado, debería salir los días, ajá, hoy, ya bueno, hoy no tienen nada, bueno. Ya saben que el día viernes, ahí tienen la grabación, está en el día viernes. ¿Ya? Muy bien, chicos. Gracias ahí por la indicación de la grabación del Zoom. Listo, chicos, ya nos estamos viendo. Muy bien, Pablo. Hasta luego, gracias. Que no, tengan un bueno. excelente día, una buena semana para todos, chicos. Nos vemos el viernes.